Muy buenas noches a todos los y las asistentes que se han unido a este webinar, nuestro tercer webinar de Escuela Abierta, que tratará hoy sobre el tema influencia del microbioma humano en cáncer. ¿Me confirman, por favor, que me están escuchando y ven la pantalla? Sí, es correcto, profe. Muchas gracias. Profe Víctor, sí, Decía, señor. listo, muchas gracias. Decía que el webinar es influencia del microbioma humano en cáncer. Nuestra conferencista, nuestra egresada Diana Bonilla Escobar. Diana Bonilla es egresada del programa académico de bacteriología y laboratorio clínico de la Universidad del Valle. Es inmunóloga, tiene un doctorado de la Universidad de Texas, posee un título postdoctoral de la Facultad de Medicina de Baylor y una acreditación de la ASCP como especialista en citometría. Tiene más de 20 años de experiencia como científica biomédica para una variedad de aplicaciones, incluidas enfermedades infecciosas y cáncer. Trabajó en el Medical Anderson Cancer Center, fue una de las líderes emergentes de la ISAC, SRL, no sé qué significan estas siglas, ahora la doctora Diana de pronto nos puede decir, y está muy involucrada en las actividades educativas y grupos de trabajo. Trabaja en este momento actualmente como directora científica global en Cytec Bioscience. Le damos la bienvenida a la doctora Diana Bonilla Escobar para que inicie la conferencia. Muchas gracias, doctora Diana. Muchísimas gracias, profesor Víctor Ujame. Yo prendo mi cámara también para saludarlos. Buenas tardes a todos, noches. Gracias por unirse tan tarde en su tiempo personal. Para mí es un gusto hacer parte de esta sesión de charlas, además porque es un tema bien interesante y por darles un poco de información adicional de por qué el tema. Yo presenté esta charla como una solicitud que me hicieron para el Congreso Nacional de Cancerología de, de este año. Y la idea era resumir un poco cómo las bacterias, porque es de lo que más información hay hasta el momento, pueden modular la respuesta a cáncer, sea respuesta a tratamiento, sea porque tiene un efecto sobre el sistema inmune, por cómo puede modular efectos adversos en respuesta a inmunoterapia, por ejemplo, o incluso algunos como agente causal de cáncer. Entonces, la importancia de los microorganismos en cáncer era el punto especial y probablemente no hay un tema más emocionante para un bacteriólogo que trabaja en inmunología y que además ha trabajado en un instituto de cáncer que entender cómo se relacionan ambos temas de interés, la bacteriología y el cáncer y cómo todo está entrelazado un poco también con la respuesta inmune. Entonces, ese fue el objetivo de la charla. Hablando con el profesor Andrei, yo le conté que había preparado esta charla y pensamos que era un buen tema para discutirlo con los estudiantes de bacteriología y también con los egresados. Entonces, así llegamos a este punto. También interesante, como van a ver más adelante, porque todo el esfuerzo científico y tecnológico por entender cuál es el papel de las bacterias o de los microorganismos en general en cáncer ha llevado a que puedan ser consideradas como una potencial herramienta en tratamiento y pues claramente tiene una gran importancia en ese lado también. A ver. Si uno habla del tratamiento contra el cáncer, hay pilares de tipos de tratamientos. Los más conocidos, por lo menos antes de una década atrás, es la cirugía, remoción quirúrgica del tumor, quimioterapia para destruir las células tumorales, radioterapia también con diferentes mecanismos. Y en la última década para acá, los últimos 15 años, incluyendo los ensayos clínicos iniciales, la inmunoterapia. Ha tenido un gran desarrollo y para resumirles qué es un grupo de estrategias que buscan que el sistema inmune combata de una mejor manera las células tumorales o los tumores y se ha visto con
como tiene una gran importancia en beneficio clínico en pacientes con ciertos tipos de tumores, el mayor desarrollo e investigación en pacientes con melanoma, pero otros tipos de cáncer en los cuales estrategias de inmunoterapia han sido utilizados. Pero lo que sabemos, independiente del tipo de tratamiento, el tipo de cáncer, del estadio, un poco relacionado con el estadio, sobre todo para inmunoterapia, que es donde más, para cánceres avanzados o con metastásicos es donde ha habido un mayor desarrollo, porque es donde se pueden probar. El punto es que si uno va a ver cuál es la eficacia de esos diferentes tratamientos, sobre todo en inmunoterapia, bueno, hablando específicamente de inmunoterapia, encuentra uno que hay pacientes todavía que no responden al tratamiento. Sigue habiendo un grupo de pacientes que desarrollan cáncer y los cuales no responden a ninguna de las terapias actuales, incluso si se usan en combinación. Entonces existe la necesidad de nuevas terapias o combinación de terapias que permita llegar a un mayor nivel de respuesta en los pacientes que son resistentes a las terapias actuales. Entonces, parte de esa necesidad o como respuesta a esa necesidad viene el punto de entender que cáncer es una patología multifactorial. Múltiples cosas factores contribuyen al desarrollo, a la progresión y, bueno, cosas si los podríamos dividir como en dos grupos, en factores intrínsecos del humano, factores extrínsecos más como el exposoma, factores ambientales, psicosociales, el estilo de vida, por ejemplo, los pacientes fumadores, y de la parte intrínseca, la respuesta inmune, las características del cáncer, la genética del organismo, los niveles hormonales, la edad, el género. Pero dentro de la parte intrínseca y la parte extrínseca, en ambos grupos existe una potencial influencia de los microorganismos que puedan estar presentes. En la parte intrínseca, la parte intrínseca tiene uno la flora normal, todas las bacterias, hongos que hacen parte de ese organismo y que puedan tener un papel modulador en cáncer o en la respuesta inmune. También en la parte extrínseca, patógenos, agentes bacterianos, virales, como vamos a ver más adelante, que tienen un papel, no solamente el agente per se y el proceso infeccioso, pero también metabolitos que provienen de esos agentes. Entonces, hay un gran desarrollo, y lo vamos a ver adelante en detalle, en entender cuál es el papel de esos microorganismos y también en entender cuál es el potencial terapéutico que puede tener el microbioma y cómo convertirse a este punto no tan claro, pero con gran potencial en un siguiente pilar para el cuidado de pacientes con cáncer. Hablaremos un poco de qué estrategias están disponibles. Uno, para monitorear qué bacterias, qué especies están presentes y dos, para utilizarlas como opciones de tratamiento. Hay algo de prevención y es algo que viene de muy atrás, ¿no? Los egipcios trataban tumores con emplastos, creando una infección a través de una incisión. Lo veíamos también, por ejemplo, hace ya 2 siglos, un siglo, por ahí por 1890, cuando Coley desarrolló la toxina y eran básicamente filtrados bacterianos, Streptococcus Serratia marcescens, que eran usados para tratar pacientes con cáncer y se veía una regresión del tumor. Entonces es un concepto que viene desde mucho antes, pero que definitivamente ha tomado una gran importancia nuevamente en estudios de investigación en el desarrollo tecnológico para entender cuál es el papel específico y lo que vamos a hacer entonces es dividir la charla en dos partes. La primera es el microbioma, que es, de esto la mayoría ya tienen muchísima información porque la audiencia es primariamente bacteriólogos. ¿Qué es el microbioma? ¿Qué es la microbiota? Y luego entender un poco cuál es el desarrollo que ha habido en cáncer. Tiene una gran presencia en journals de alto impacto, el estudio en la microbiota y el estudio de la microbiota en cáncer. Si nos vamos un poco al detalle,
La palabra viene del griego, micros y bios, que significa vida pequeña. Si nos vamos a la definición, que además ha sido modulada a través de los años y redefinida en el 2020 por un grupo de un panel de expertos, microbioma entonces es ahora definido como una comunidad de microorganismos que están presentes en un hábitat definido. Entonces va a haber un microbioma para cierto organismo, incluso microbiomas específicos dentro de ese organismo según el tejido, por ejemplo, en el que están presentes. Sabemos que en la Tierra representan a los microorganismos, los seres vivos más antiguos presentes, igualmente en el humano. Sabemos que los miembros del microbioma superan en número las células humanas en un factor casi que de 10 a 1, trillones de bacterias presentes, más de 3.000 especies presentes, convirtiéndose casi que en un segundo genoma y con una mayor plasticidad, porque el número de genes que están presentes en ese microbioma son muchísimo más altos que el número de genes humanos, y eso les permite una programación metabólica y de transcripción mucho mayor y de adaptación al mismo tiempo. Cuando uno habla, eso es para el microbioma, cuando uno habla de la microbiota, son qué miembros de esa microbioma están haciendo parte, miembros de diferentes reinos, de bueno, bacterias, hongos, parásitos, y dependiendo de las definiciones, virus entrarían también. No solamente los miembros, el microorganismo completo, pero también, como les hablaba, metabolitos, neoantígenos, elementos genéticos móviles que puedan hacer parte o que hayan sido producidos por ese microorganismo. Y una gran caracterización que viene de mucho antes del interés en cáncer, de cuáles son las especies presentes, de cómo se desarrollan comunidades complejas según el tejido, según el lugar específico, como por ejemplo más de 1.000 especies en piel, igualmente en intestino, del cual vamos a hablar en detalle, con una descripción de cuáles son las especies presentes, de cuál es su abundancia relativa y cómo pueden fluctuar no solamente según el tejido, pero también cosas como la hora del día, como el tipo de dieta, la administración de antibióticos, otros medicamentos, el ejercicio, las hormonas y el tipo de exposiciones ambientales que estén presentes. Gran parte del desarrollo y el entendimiento del papel de la microbiota en cáncer está centrado en la microbiota intestinal, porque es donde se encuentra más del 95% de todas las bacterias y donde se ejerce el mayor efecto inmunomodulador que termina teniendo pues un impacto en cómo se responde a cáncer, sabiendo que el sistema inmune es una parte fundamental del control del desarrollo de los tumores y es el blanco contra el cual las terapias o los esfuerzos de inmunoterapia están dirigidos. Hablando de la microbiota intestinal, más de 1.000 especies descritas, estas son las dos filas más comunes, pero una gran descripción a este punto gracias a secuenciación de cuáles son las especies presentes y cómo cambian en pacientes con ciertos tipos de tumor, que es lo que veremos más adelante. Si uno hace un resumen como general de cuál es el papel de las bacterias en general en la salud humana, podría tener, hay ejemplos de cómo tiene un papel protector, de cómo puede incrementar en cuanto a inmunidad la funcionalidad del sistema inmune, en cuanto a metabolismo, un papel que conocemos desde hace muchos años como importante para sintetizar vitaminas, para absorber metales, para digerir alimentos, para producir metabolitos críticos y definitivamente en la protección, sea porque, por ejemplo, bacteroides se sabe que produce compuestos antidiabéticos que ayudan en metabolismo, compuestos similares a hormonas que también tienen un papel, y definitivamente la protección contra otras bacterias patógenas. En cuanto al papel negativo, se sabe que si hay un cambio en la flora normal, una disbiosis, puede favorecer desarrollo de enfermedades como obesidad, diabetes, inflamación, que además luego tiene un link con desarrollo de cáncer. Bien descrito el papel en cáncer, como veremos adelante. Y finalmente, un potencial papel según el tipo de comunidad bacteriana presente en una potencial inmunosupresión y el rol que puede tener eso en otras infecciones y también en cáncer. La descripción de qué tipos de bacterias están presentes en tejidos humanos y en nuestro caso, o en el caso que estamos describiendo hoy, en tejidos de pacientes que tienen cáncer, ha tenido un gran desarrollo por el desarrollo tecnológico.
Secuenciación es lo que permite ahora encontrar a un mejor nivel cuáles son las bacterias que están presentes. Se puede hacer secuenciación de todo el genoma, secuenciación solo de la subunidad 16 del ribosoma para entender a mayor o menor nivel, si quiero un mejor detalle de qué especie, qué familia o qué género, qué filo están presentes, según eso el tipo de tecnología. La mayoría de estudios empiezan en el 2010. Este es un estudio más general. Lo que nos muestra es qué bacterias están presentes en la flora intestinal. Esto es un listado de bacterias, no quiero ir al detalle, pero darles una idea de cómo se hacen este tipo de estudios. La mayoría de especies que están representadas en este estudio en particular son Bacteroides y Clostridium. Y el objetivo es luego, teniendo una definición de qué bacterias están presentes, tratar de buscar correlaciones. ¿Qué pasa en pacientes saludables? ¿Qué pasa en este caso en pacientes que tienen procesos inflamatorios en el intestino? Y tratar de entender cuáles son las diferencias a nivel de esas diferentes bacterias que pueden estar presentes o no y cuál es su papel en el desarrollo de enfermedad o no. Si hablamos entonces solamente del microbioma en cáncer, que es el segundo punto de esta charla. Si uno revisa la literatura, digamos PubMed, encuentra que en la última década se han publicado la gran mayoría de información, más de 12,000 publicaciones. El año pasado solamente 3,000 publicaciones y a este punto 2022 va a superar la cantidad de publicaciones, un gran interés. Y esto es solamente publicaciones en cáncer y microbioma, claramente un campo que es muy activo y muy interesante también porque en general cáncer o los estudios de investigación en cáncer se centran en médicos y inmunólogos, pero esta área abarca más, ¿no? Abarca los microbiólogos, abarca bioestadísticos, abarca personas que hacen análisis de datos, bioinformática, porque los datos son muy masivos, todas las especies que puedan estar presentes en una sola muestra, luego comparar eso con todos los pacientes que están en un estudio y las diferentes ramas del estudio, los tiempos de evaluación, entonces set de datos muy complejos. Si uno resume un poco la información disponible en esos 12,000 publicaciones. Pueden establecerse como temas, subtemas, y ese es un poco el objetivo de la charla. Mostrarles qué se conoce. Un punto importante es la presencia de bacterias en el tumor, y vamos a hablar de cada uno de estos temas en secuencia. Otro punto importante es reconocer que además de estar presentes en el tumor, las bacterias pueden ser agentes causales de cáncer. Pueden también influenciar la manera en que la respuesta inmune ejecuta su poder antitumoral. Pueden influenciar la respuesta a tratamientos. Se han mostrado en quimioterapia, pero en gran desarrollo en inmunoterapia. Puede influenciar aún los efectos adversos en respuesta a esos tratamientos. Y finalmente les hablaré un poco de la farmacomicrobiómica, es usar esos microorganismos para mejorar la respuesta a tratamiento en cáncer o reducir la presencia de efectos adversos. Si empezamos entonces con la idea de que las bacterias están presentes en los tumores, que no son tejidos estériles y que la presencia de esas bacterias además tiene un papel modulador sobre diferentes factores, como vamos a ver. Lo que les voy a mostrar es una secuencia de diferentes trabajos, secuencia también en el tiempo. Este es el primer estudio hace 2 años que hace un perfil de qué bacterias están presentes en los tejidos, mostrando aquí la cantidad de DNA bacteriano presente. 7 tipos de tumor fueron evaluados. Lo que vemos entonces es que hay DNA bacteriano presente. Sobre todo en cáncer de mama, pero presente en hueso, en páncreas, en glioblastoma, en ovario, en pulmón y en melanoma también. Eso está correlacionado con qué tantas especies, no solamente mayor cantidad de DNA bacteriano, pero también mayor diversidad en especies bacterianas presentes, con la mayor diversidad presente en cáncer de mama. Pero también muestran cuál es el detalle, qué bacterias están presentes, y los círculos nos dan una idea de la abundancia según el tamaño del círculo y la presencia del círculo según el tipo de cáncer. Entonces, como pueden ver, muchísimos tipos de bacterias presentes. Hay una constante a través de los diferentes estudios y la presencia de Fusobacterium nucleatum, que al punto se sabe que tiene un papel negativo en favorecer el desarrollo de cáncer a través de diferentes mecanismos moleculares, como vamos a ver.
Interesante también en este estudio que no solamente es los datos de presencia de una bacteria en cierto tipo de tumor, pero todo el metadato, todas las características clínicas de los pacientes enlistados en este estudio que pueden correlacionarse y encuentran correlaciones con presencia de ciertos tipos bacterianos en pacientes que, por ejemplo, con cáncer de mama tiene ciertas mutaciones o presencias de ciertas mutaciones que son importantes porque definen una conducta terapéutica. Y también muy interesante porque hacen un análisis del metaboloma, de cómo se están comportando las bacterias en términos de su actividad metabólica y tratar de definir cómo eso se correlaciona con características clínicas. Entonces, por ejemplo, separan pacientes que no fuman contra los pacientes fumadores dentro del grupo de pacientes que tenían cáncer de pulmón. Y encuentran, por ejemplo, que las bacterias presentes en los pacientes fumadores tienen un papel en la degradación de productos que vienen del cigarrillo, como tolueno, como fenol, nitrilos. Entonces, interesante ver cómo existe esa mutua ayuda de generar enzimas y productos metabólicos que puedan ayudar a la degradación de compuestos del cigarrillo en este caso. Bien, entonces después este estudio del 2020, donde hacen una evaluación de mayor tipos de tumores. Es un total de 17,000 muestras, 32 tipos de cáncer en este estudio, y en todos ellos se encuentran bacterias. Importante que ellos hacen un énfasis conociendo el papel negativo que tiene Fusobacterium, hacen un énfasis en determinar la abundancia, luego van a encontrar abajo tenemos los diferentes tipos de cáncer que evaluaron, muchísimos tipos, nuevamente 32 en total, y en todos ellos Fusobacterium estaba abundante cuando comparan con el tejido sano, con el tumor primario, incluso también presentes en lesiones metastásicas, como vamos a ver más adelante. Este es un estudio un poquito antes, pero un poquito para darle secuencia a la historia. Este es un estudio en pacientes con cáncer colorectal. Lo que buscan es entender, uno, si las bacterias están presentes, haciendo énfasis lo que les voy a mostrar con Fusobacterium, si están presentes, uno en la lesión primaria y dos en un sitio distal, en una lesión metastásica. Lo que vemos en color oscuro es que hay presencia y presencia definida por PCR o por cultivo, presencia de Fusobacterium tanto en la lesión primaria como en la lesión metastásica en diferentes pacientes, confirmando nuevamente la presencia de estas bacterias, no solo en la lesión pero también primaria, pero también en la lesión metastásica. Ellos también en este estudio hacen una descripción de qué bacterias están presentes. Muchísimas especies, pero con una gran representación nuevamente del género o de la Fusobacterium, Nucleatum, Necrophorum, casi a lo largo de todas las lesiones que encuentran en la primaria y en la metastásica presente Fusobacterium. Este es un estudio más reciente. También utiliza la secuenciación, como los que vimos anteriormente, la secuenciación de la unidad ribosomal 16, los que vamos a ver más adelante del 2022, parte del 2021, son estudios de metagenómica, todo el genoma secuenciado, pero el punto es que empieza uno a ver en las publicaciones estos cladogramas, es que me permite de adentro hacia afuera tener una idea de qué poblaciones están presentes, poblaciones bacterianas en términos de la clase, el orden, el género y un poquito al detalle las diferentes especies. Nuevamente son datos masivos, estos son datos de metástasis y de pacientes que tienen melanoma y encontrando presencia nuevamente de bacterias y una gran representación de Fusobacterium nucleatum, nuevamente que tiene un papel negativo. No solamente los estudios se han centrado, y este es de este año bastante reciente, se han centrado en bacterias, también en hongos, y existe un estudio muy bonito por la cantidad de estar relacionado con uno que les mostré antes, pero este es centrado en hongos. También 35 tipos de tumor. Lo que mostramos aquí es los mismos 7 que habíamos evaluado inicialmente, pero como también hay especies de hongos presentes en esos tumores. Los estudios son bien cuidadosos en descartar contaminación. Importante mencionarlo, pero como en diferentes lesiones, en diferentes tipos de tumor, sigue siendo un hallazgo constante la presencia de bacterias y de hongos en esas lesiones.
Ese estudio además muestra cómo no es una localización al azar de las bacterias. Y importante mencionar que las bacterias, la mayoría se encuentran intracelulares, sea dentro de las células tumorales o en las células de la respuesta inmune, y también un poco en células endoteliales. Lo que muestra este estudio es que si hacen una reconstrucción o un análisis de la estructura en estas dos dimensiones de un tejido en particular. Este estudio utiliza muestras de pacientes con cáncer colorectal, tumores orales, y lo que logran definir, este es un tumor oral, este es un tumor colorectal, es que las bacterias están localizadas en ciertas porciones del tumor. Hay una descripción de cuáles son los tipos de bacterias presentes, en caso de que estén interesados, como pueden ver, Fusobacterium nuevamente presente en ambas. Ellos logran además definir la presencia de Fusobacterium utilizando hibridación in situ o FISH, para definir la presencia de Fusobacterium más allá de la secuenciación. Pero importante que el hallazgo de este Fusobacterium está asociado con las células tumorales, presente en las células, pero también presente en células de la respuesta inmune. Ellos logran definir, el color oscuro me muestra aquí en esta gráfica de 2 dimensiones, que esta localización de Fusobacterium definida por transcriptómica está en la misma población celular que tiene marcadores que son expresados por células de linaje mieloide, en este caso macrófagos activos, además por el perfil de marcadores que están expresando. Entonces, la localización intratumoral e intracelular de estas bacterias. Y además, interesante, esta es una gráfica bien compleja, más que compleja, muy llena de paneles y de imágenes, pero el punto de la gráfica es mostrar que las bacterias tienen cierta localización donde hay bajo llegada de células T, hablando entonces de la respuesta inmune, donde una gran concentración de neutrófilos, de macrófagos, donde hay un ambiente proinflamatorio por todos los mediadores liberados por esas poblaciones, y cómo eso pueda tener un papel nuevamente en que las bacterias estén localizadas en esa sección y en la modulación que puedan tener. Hacen una caracterización del transcriptoma, de qué genes están siendo transcritos y qué RNA se encuentra, definiendo nuevamente la presencia de células T por fuera de esos lugares donde las bacterias están presentes, y para permitir, y el paper describe mucho más, es un paper de la semana pasada, describe mucho más cómo eso es importante por la modulación que puede tener sobre la respuesta inmune, y cómo entender un poco el papel de esas bacterias, porque hasta ahora la mayoría de estudios han sido enfocados en están presentes o no y con qué están correlacionados con respecto a la respuesta clínica, pero creo que ahorita la tendencia para el 2023 va a ser este tipo de publicaciones en entender cuál es el papel, por qué están ahí presentes y cómo están modulando otras cosas. El segundo tema era la carcinogénesis, es decir, cómo sabemos a este punto que hay patógenos que pueden causar cáncer. No que modulan factores externos o que de una manera indirecta pueden tener un papel, sino como directamente pueden ser agentes causales. Sabemos, por ejemplo, el Helicobacter pylori, que causa cáncer de estómago. También ha habido un papel definido para ciertos parásitos, para virus, y para bacterias también muchísimas asociaciones reportadas. Si nos centramos en cáncer de colon, Bacteroides fragilis, Clostridium, diferentes especies, y nuevamente Fusobacterium nucleatum teniendo un papel negativo, pero también descrito para muchas otras especies bacterianas en otros tipos de cáncer, asociación con un efecto adverso en la presencia de ciertas poblaciones bacterianas. ¿Cómo pasa? ¿Cómo pueden promover carcinogénesis? Esta es una revisión de este año que describe en detalle las diferentes potenciales causas o mecanismos a través de patrones de reconocimiento en las bacterias que se pueden unir a receptores como los toll-like receptors en las células de la respuesta inmune e inducir una respuesta proinflamatoria. La mayoría de los cambios asociados a inducir un ambiente proinflamatorio a través de metabolitos producidos por esas bacterias, a través del efecto que pueda tener las bacterias en modificar la respuesta a tratamiento, porque pueden, por ejemplo, degradar compuestos, terapias como gemcitabina, a través del efecto que puedan tener en daño sobre el DNA,
en cambios sobre el ciclo celular que puedan favorecer el desarrollo de cáncer, en modificaciones epigenéticas, metabolitos microbianos, la mímica molecular de moléculas que se parecen, el efecto que puedan tener sobre hormonas y finalmente donde nos vamos a centrar, el efecto que tienen sobre la respuesta inmune, sea por afectar el desarrollo, por inducir desarrollo, afectar maduración o el tipo de respuesta que se presente, entendiendo que ciertos tipos de bacterias se han asociado con inducir una actividad protumoral o procontrol del tumor y otros con antitumoral, protumoral o inducción de crecimiento del tumor. Definitivamente Fusobacterium es donde más información hay. Ese es un estudio un poco más antiguo, pero lo que muestra es que si uno divide, esos son pacientes con cáncer colorectal, si uno quiere ver qué tanto sobreviven esos pacientes, la probabilidad de sobrevida en el tiempo en esta gráfica. Y si uno divide los pacientes en dos grupos, pacientes que tienen alta presencia de Fusobacterium o que no la tienen, la sobrevida es menor si los pacientes tienen altas cantidades de Fusobacterium y eso se ha correlacionado más con mecanismos diferentes. Este paper describe el mecanismo y lo que logran definir es que Fusobacterium interactúa o tiene patrones moleculares que permiten interacción con Toll-like receptor 4. Eso genera en un cambio en la sobrevida de la célula, sea porque se induce autofagia, es decir, la sobrevida puede ser aumentada cuando se induce este proceso celular, se induce un bloqueo en apoptosis, nuevamente mejorando la sobrevida de células que son tumorales, favoreciendo el crecimiento del tumor y finalmente lo que ellos consideran como una potencial causa para que haya una menor sobrevida en pacientes donde este mecanismo está activado. También hay una gran cantidad de información en cómo las bacterias pueden modular la respuesta inmune, que es básica para que haya un control antitumoral o control del tumor. La primera evidencia, no en secuencia en tiempo porque es del año pasado, pero pensando en cómo se desarrolla una respuesta inmune, es que hay neoantígenos o antígenos bacterianos que pueden ser procesados y presentados por las células tumorales. Es una primera indicación. Este estudio muestra diferentes bacterias y cómo péptidos de esas bacterias son presentados por células tumorales en contexto del complejo mayor o en presencia del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. Pero la primera evidencia es si tengo antígenos bacterianos que están siendo presentados por las células tumorales a mis células de la respuesta inmune, espero que eso va a tener un papel modulador. Entonces, importante como en la secuencia. También este estudio que caracteriza la microbiota intestinal y evalúa, hay varios estudios, pero este hace un resumen y el punto es que como veíamos 12,000 publicaciones, hay muchísima información, pero si la resumimos un poco, que se ha más demostrado en modelos animales y en los humanos, hay ciertas poblaciones celulares que son críticas para la respuesta antitumoral independiente del tumor, pero correlacionado con la cantidad de células que puedan llegar a ese tumor. Poblaciones importantes, células T, las células TC8 positivas, citotóxicas, que tienen la capacidad de destruir células tumorales, un poco en un papel ayudador las células CD4 positivas, de perfil de memoria, con expresión de ciertas receptores de quimoquinas que tienen un papel importante en el control. Esas dos poblaciones que estén presentes y que estén en alta y cuya funcionalidad es incrementada, tienen un papel importante en control del tumor. También hay poblaciones que tienen un papel negativo, como las células T reguladoras, como las células mieloides supresoras. Esas poblaciones lo que se busca es que estén reducidas para un mejor control. Obviamente hay diferentes características según el tipo del tumor, pero en general esto es una constante que ha sido observada. Como células CD8, células CD4 tienen un papel protector, células reguladoras y de las mieloides supresoras como tienen un papel negativo. ¿Qué se ha visto con respecto a las bacterias? Hay ciertas observaciones y es que ese tipo de perfil inmunológico es favorecido
o el tipo de perfil inmunológico que se correlaciona con actividad antitumoral o mejor control del tumor por parte del sistema inmune, está asociado con especies como Fecalibacterium, Akkermansia, Bifidobacterium. Tiende a ser una constante en varios de los estudios que han sido publicados, y cómo hay especies que tienen un papel inhibidor en ese tipo de respuesta protectora por parte del sistema inmune. Como lo hemos mencionado anteriormente, Bacteroides fragilis y Fusobacterium nucleatum tienden a ser las más problemáticas en los estudios. Y si uno se va un poco al detalle de por qué pasa, cuál es el mecanismo, cómo puede una bacteria que está en el intestino tener efectos sobre un tumor en piel, por ejemplo. Varios de los mecanismos moleculares han sido descritos, solo por darles algunos ejemplos. En el caso de Akkermansia, lo que se sabe es que parte del efecto que pueda tener es por un incremento en la producción de una interleuquina, que es interleuquina 12, por parte de las células dendríticas, y eso tiene un impacto en la cantidad, en el tipo de presentación de antígeno y también en la cantidad de células CD4 positivas, células T de la memoria central, que tienen la expresión de ese receptor de quimoquina CCR9, que son importantes para la respuesta protectora. Hay una mayor llegada de esas células gracias al efecto que pueda tener la producción de interleuquina 12 en las células dendríticas, y nuevamente a mejor presentación de antígeno. Mejor presentación de antígeno está también descrita en estudios in vitro para Fecalibacterium, en melanoma, y para Bifidobacterium en ratones, donde hay una mejor presentación una vez hay una mejor presentación, hay una mejor funcionalidad de las células T, que son las que van a finalmente a controlar esa respuesta antitumoral como agentes efectores. Este es un estudio en cáncer pancreático. Y lo que busca es entender qué pasa con la diversidad bacteriana en pacientes que tienen cáncer pancreático, pero dividiéndolos en pacientes que tienen larga sobrevida o sobrevida corta, y entendiendo un poco también la respuesta inmune. La conclusión mayor es que los pacientes que tienen mayor sobrevida, el sistema inmune está mejor activo y tienen una mayor diversidad bacteriana. Pero si va uno al detalle, logran encontrar diferencias entre los pacientes que sobreviven más o menos, en qué bacterias están presentes, e importante también cómo eso se correlaciona con un efecto en el sistema inmune, con una mayor presencia de células CD8 en los que sobreviven, los pacientes que sobreviven más tiempo. El estudio es más detallado, va a transferir o a hacer trasplante de materia fecal de humanos a los ratones y entender en los ratones si realmente ese tipo de comunidad bacteriana que está presente en los pacientes que responden mejor o que tienen mejor sobrevida puede tener un efecto en cómo se controla el tumor en los ratones. Este es un resumen de cómo las bacterias pueden tener un papel protector o negativo sobre la respuesta inmune. Existe muchísima información, por tiempo no nos da para hacer un análisis más detallado, pero sí hay muchísima, hay también muchos estudios en cómo las bacterias pueden modular la respuesta a tratamiento en cáncer. Y esta parte es muy interesante porque cómo empiezan los estudios. El primer estudio es del 2017, y en este estudio no estaban interesados en el microbioma, estaban interesados en cómo el estroma, no considerando las células tumorales ni las células de respuesta inmune, las otras poblaciones celulares que están en un tejido y que pueden influenciar. El estudio hecho con líneas celulares de cáncer colorectal y pancreático. Lo interesante del estudio es que ellos querían ver si las células tumorales son tratadas con gemcitabina, que es un agente citotóxico utilizado en quimioterapia. ¿Qué pasa si las células son tratadas con cierta dosis de gemcitabina, usando diferentes líneas celulares de ambos tipos de cáncer? Encontraron que una de ellas tenía una gran resistencia. Y luego, pero lo interesante es que las líneas celulares eran de fibroblastos. Como les decía, el objetivo era definir el estroma. Entonces era un cocultivo de fibroblastos con líneas de cáncer. Estos son los diferentes, tipos de fibroblastos. Encontraron que una de esas líneas confería resistencia al tratamiento. Solamente en un cocultivo sencillo, no había ningún tejido complejo. Pero ¿qué encuentran? Encuentran que cuando hacen un análisis de esa línea celular de fibroblastos, lograron encontrar la presencia de micoplasma. Entonces, había una contaminación con micoplasma que logran ellos probar
cómo la sola presencia del micoplasma o cómo filtrar solo el filtrado de esas poblaciones logra conferir resistencia. Se empieza todo el interés en tal vez las bacterias, en este caso una contaminación, pero tal vez las bacterias presentes dentro del tumor puedan tener un efecto modulador a la respuesta a tratamiento. Y logran probarlo de manera elegante, uno caracterizando qué bacterias están presentes y entendiendo cómo las bacterias presentes tienen las enzimas que permiten degradar este agente de quimioterapia, la gemcitabina, y cómo logran mostrar que diferentes especies bacterianas tienen la capacidad de degradar el compuesto y finalmente conferir resistencia a quimioterapia. Entonces vienen luego todos los estudios ya desde el 2015 en cómo eso es quimioterapia. Vienen ahora los estudios en inmunoterapia, en cómo si pacientes o en los primeros estudios en modelos animales, cómo cambia la respuesta a tratamiento según el tipo de microbioma que está presente. Primer estudio en ratones, compara dos grupos, ratones cuya flora normal está intacta y ratones que son libres de gérmenes. Es el mismo background genético en estos ratones, el mismo tipo de tumor, pero se ven diferencias. Y las diferencias probablemente explicadas solamente por la presencia de la microbiota intestinal o no. Lo que observan es que el tamaño del tumor disminuye cuando hay tratamiento con inmunoterapia. Este es uno de los agentes que puede ser utilizado en inmunoterapia. Es un anticuerpo monoclonal que bloquea uno de los receptores inhibidores que está presente en las células T, y una vez es bloqueado ese receptor, la célula T pierde ese bloqueo y logra responder mejor en términos de su actividad antitumoral. El punto es entonces que si yo administro ese medicamento, ese anticuerpo monoclonal, espero que el tamaño del tumor disminuya, y eso es lo que observan, pero ven que el tamaño del tumor no disminuye, el tamaño del tumor, cuando no hay una flora normal intacta. Entonces ahí empiezan los estudios. Logran probar además que si se administran antibióticos a los animales que tienen la flora normal intacta, se pierde esa respuesta a tratamiento. Y ellos logran además, perdón, no les mencioné que son ratones que tienen fibrosarcoma, pero logran además entender qué bacterias están presentes y cuáles están asociadas a una mejor respuesta, bacteroides, diferentes especies, siendo lo representativo en una respuesta positiva al tumor. Vienen entonces otro estudio, y lo describo porque son los dos estudios seminales de cómo empieza el interés por la microbiota en ratones inicialmente y en cáncer y en inmunoterapia. Estas razones son interesantes, es el mismo background, es C57BL6, es el mismo tipo de tumor nuevamente. La diferencia es de qué laboratorio provienen. Uno viene del Jackson Lab, el otro viene de Taconics Farm, que son dos proveedores de ratones. Pero que se sabe que tienen diferencias en la composición bacteriana de su flora intestinal. Cuando se induce un tumor y se comparan esos dos ratones, que nuevo, en genética y en tipo de tumores son exactamente iguales, hay diferencias. El tumor es más grande en los de Taconic. Cuando se ponen a vivir juntos esos dos ratones de esos dos proveedores, las diferencias se pierden, el tamaño del tumor vuelve a ser el mismo. Entonces hay algo que está siendo transferido entre tipos de ratones que ellos logran definir que son poblaciones bacterianas. El estudio también incluye no el cohousing de estos ratones, pero sí el trasplante de materia fecal entre uno y otro, y lo que logran demostrar es que solamente la administración de estas poblaciones bacterianas que están presentes en materia fecal logra un mejor control del tumor, y cómo eso también está asociado. En este caso hacen tratamiento inmunoterapia con anti-PDL1. PDL1 es un ligando para uno de los receptores inhibidores en las células T. Entonces, si bloqueo el ligando, pues tengo el mismo efecto en mejorar la respuesta de esas células T. El punto es que la respuesta a tratamiento puede ser mejorada en ratones si ha habido un trasplante de materia fecal en esos ratones. Y así siguen muchos otros estudios. Este es del 2018. El estudio del 2018, importante, y es que
ya se empiezan a hacer las caracterizaciones de qué bacterias hay presentes en las muestras de pacientes con cáncer, y establecer correlaciones entre los pacientes que responden y que no responden, qué bacterias hay presentes. En este estudio en particular, lo que hacen es los pacientes que responden, que además se sabe que tienen una gran presencia de Akkermansia, Bifidobacterium, Faecalibacterium, 3 que ya habíamos mencionado antes, pacientes que responden y tienen esa composición bacteriana en materia fecal, hacer un trasplante a ratón y ver qué pasa. También trasplantar materia fecal de pacientes que no respondieron y ver qué pasa en los ratones. Las conclusiones fueron bastante claras y es lo que pasa, y esto bajo un esquema terapéutico de nuevamente inmunoterapia, en este caso bloqueo de PD1, otro receptor inhibidor, y estos son pacientes en los que, ratones en los que se indujo carcinoma de células renales y fibrosarcoma. El punto es que si se administra materia fecal de pacientes que respondieron a tratamiento anti-PD1, a tratamiento con anti-PD1, lo que vemos es cuando los ratones reciben esa materia fecal, ¿qué pasa con el tamaño del tumor cuando hay tratamiento? El tumor crece de manera normal, pero el tamaño del tumor es reducido si hay tratamiento con inmunoterapia. Lo que no pasa si los ratones reciben ese trasplante de materia fecal de pacientes que no respondieron y cuya composición bacteriana es diferente. Y como la sola administración en este estudio de Akkermansia mucinífila por un lavado oral en estos ratones logra recuperar la respuesta a tratamientos, indicando un papel de la presencia de ciertas bacterias en mejorar la respuesta a tratamiento por inmunoterapia, en este caso con bloqueo de PD1 usando un anticuerpo monoclonal, y cómo eso puede transferirse entre humanos y ratones. Y un punto importante, como eso está asociado con cierto tipo de respuesta de perfil inmunológico en presencia de células CD8 positivas, citotóxicas, y nuevamente presencia de células TCD4 positivas con unas ciertas características de marcadores expresados en esas poblaciones. De ahí en adelante vienen muchísimos estudios comparativos en humanos que comparan pacientes que responden y que no responden, qué bacterias están presentes y cómo que responden a inmunoterapia, qué bacterias están presentes y qué asociaciones se pueden encontrar. La mayor asociación hasta ahora, Bifidobacterium, diferentes especies. Y nuevamente, si logro transferir esas muestras a ratones o muestras de materia fecal de esos pacientes que responden a ratón, eso facilita el control del tumor una vez esos ratones han sido tratados con inmunoterapia, en este caso anti-PD1. Los estudios más recientes, como este de este año, hacen una caracterización bastante detallada por el tipo de estudio de secuenciación genómico que utilizan, en qué especies están presentes en los que responden y los que no responden. Esto es por darles una idea general y sobre todo por recalcar ciertas especies que continuamente están siendo encontradas en los estudios. No nos va a alcanzar el tiempo, pero hay un aspecto importante y es los estudios de fase 1 que empezaron hace 2 años. Fase 1 porque estudios en los que se utiliza trasplante de materia fecal entre pacientes están aún en fase 1 porque están buscando evaluar la seguridad y qué tan útil realmente es el tratamiento. Son estudios entonces pequeños. Este es un estudio de 10 pacientes publicado el año pasado. De esos 10 pacientes que reciben, pacientes que además mostraron resistencia a tratamiento con inmunoterapia anti-PD1, estos son pacientes con melanoma metastásico. Estos pacientes reciben un trasplante fecal. De esos 10 pacientes, 3 de ellos mostraron respuesta a un tratamiento al que ya habían demostrado ser resistentes. Entonces, reversión de esa resistencia con la administración de un trasplante de materia fecal. Importante, lo que muestra la gráfica son lesiones. Estas lesiones por imagen, vemos cómo a lo largo del tiempo después del trasplante, inicialmente una exacerbación por todo el proceso
de reclutamiento de células, del despertar de la respuesta inmune, pero cómo las lesiones en tamaño y en número desaparecen en este paciente en particular, pero nuevamente 3 de 10 lograron responder, mostrando la utilidad clínica de transferencia de poblaciones microbianas entre un paciente y otro, y es hacia donde se están moviendo los estudios. Este es un estudio de fase 2, pero también con pocos pacientes. En lo que vemos aquí es antes de tratamiento y después de tratamiento. Son lesiones distales, metastásicas en el hígado, en los nodos linfáticos. El punto es que la lesión disminuye en tamaño. Nuevamente, cuando los pacientes reciben un trasplante de materia fecal de un paciente que era respondedor en pacientes que se había demostrado que eran resistentes al tratamiento, y cómo esto está relacionado con el despertar de la respuesta inmune, presencia de células CD8 nuevamente, células C8 positivas, y con una menor abundancia de las poblaciones que pueden tener un papel negativo, como las células mieloides y las células CD4 reguladores. Otro campo bien interesante es efectos adversos. La inmunoterapia ha probado ser efectiva en ciertos tipos de cáncer, en un porcentaje de los pacientes que han sido evaluados, que han recibido el tratamiento, pero tiene efectos adversos. El despertar de la respuesta inmune puede tener un efecto negativo en inducir procesos inflamatorios en diferentes tipos de tejidos con diferentes manifestaciones y diferentes grados de severidad según el paciente. Pero para hablar entonces de los estudios, este es un estudio de MD Anderson donde muestran un paciente con una colitis severa, toda esa inflamación, esas úlceras, que pese al tratamiento con esteroides y con el objetivo de controlar la respuesta inmune que está exacerbada, no hay una mejoría después del tratamiento de elección, y como un trasplante de materia fecal logra mejor control de ese efecto adverso, en este caso colitis, y cómo muestran que ese trasplante de materia fecal logra cambiar el tipo de bacterias que están presentes en ese paciente que recibe el trasplante, cómo se cambia totalmente el tipo bacteriano que está presente y cómo eso finalmente tiene una importancia en el control del efecto adverso. Hay otros estudios, como estamos de tiempo, hay otros estudios que muestran algo parecido, y es pacientes que reciben inmunoterapia. Los clasifico en pacientes que responden o no responden al tratamiento, que tienden a ser los pacientes que responden los que desarrollan efectos adversos, nuevamente porque el sistema inmune está logrando control del tumor, pero también logrando inducir procesos inflamatorios o autoinmunes en otros lugares. El punto es que si esa división se hace entre los pacientes que responden y no responden, pero además dentro de esos dos subgrupos, entender cuáles desarrollan efectos adversos y cuáles no, y en qué severidad, se logran identificar poblaciones bacterianas que están más o menos correlacionadas con ahora con toxicidad. Hablamos de respuesta a tratamiento primero, pero ahora toxicidad de ese tratamiento. Y para darles una idea, bacteroides intestinales siendo uno de los que ha mostrado mayor asociación con desarrollo de procesos tóxicos en respuesta a inmunoterapia. En este caso fue un estudio en melanoma. Y en cuanto al mecanismo, mediado a través de procesos de inducción de inflamación, involucrada la interleuquina 1 beta en este desarrollo. Ignoremos un poco también es un estudio de melanoma, donde Streptococcus, diferentes especies asociadas con un mayor riesgo de desarrollo de efectos adversos en diferentes tejidos. Pero el punto final es vemos entonces un entendimiento a diferentes niveles. Las bacterias están presentes en los tumores, ahí pueden modular la respuesta inmune, la respuesta a tratamiento, pueden tener un efecto en la cantidad y en modular los efectos adversos que puedan tener estas terapias o estas inmunoterapias. Entonces ahora todo el interés que hay en utilizar esa información de la caracterización de la microbiota, en especial de la microbiota intestinal en los pacientes que van a recibir un tratamiento con cáncer o porque tienen un proceso de cáncer. Cómo integrar eso al tipo de respuesta inmune que tienen esos pacientes evaluado en una muestra, digamos, antes de tratamiento o post tratamiento, en entender también cómo todos esos
factores que veíamos al principio que pueden tener un papel en cómo se desarrolla cáncer, la mejor o peor respuesta a tratamiento, integrar todo eso en algo que se conoce como medicina de precisión. Es, no solamente tengo este tipo de cáncer en este estadio, pero además esta es mi respuesta inmune, esta es mi microbiota, cómo puede todo eso integrarse para tomar una decisión más clara de cuál es la mejor estrategia de tratamiento, no solamente en un tipo definido de inmunoterapia. Entonces hay muchos blancos a este punto. Como vimos, un trasplante de materia fecal, hay algunos esfuerzos en aislados de ciertos tipos de bacterias, como vimos con Akkermansia, esos no han funcionado tan bien. Al parecer se necesita el consorcio bacteriano, todas las especies que además van a estar interactuando entre ellas y que favorecen una respuesta protectora. También hay esfuerzos por entender si ciertos metabolitos puedan ser útiles, si bacteriófagos puedan tener un papel ya más indirecto, lo mismo que antibióticos, el uso de prebióticos o probióticos, intervenciones dietarias. Hay varios estudios con la utilización de fibra que tiene un papel en la microbiota y finalmente también un papel en el tipo de respuesta inmune y la manipulación. Hasta ahora la mayoría de bacterias, pero también el interés de manipular el microbioma o el viroma a un nivel un poco más global. De eso se derivan muchísimas cosas. A nivel de investigación, al punto, el NIH tiene en sus ensayos clínicos un total de 386 estudios al punto. 40 de ellos involucran trasplante de materia fecal, pero también muchos con intervención dietaria, con fibra, con modificación de factores que pueden alterar la microbiota o modular la microbiota a través de ejercicio, probióticos, vitamina D, por ejemplo. Un gran interés, no solo en cáncer, pero en cualquier otro tipo de enfermedad, incluso para caracterización de población normal, en secuenciar el microbioma y opciones comerciales que uno puede comprar para hacer esa secuenciación, mucho interés en entender también que el tipo de microbiota está modulado por lo que se come y cómo lograr influenciar ese a través de la alimentación. Hay muchísimos proyectos, como por ejemplo el proyecto de secuenciar el microbioma de la Tierra, donde hay un muestreo de diferentes regiones, diferentes poblaciones, o sea, no solamente el interés en la microbiota humana, pero a nivel de diferentes localizaciones geográficas. Un gran desarrollo tecnológico, porque no es solamente secuenciar, es lograr luego el entendimiento de todas las variables que están presentes en un estudio e integrar eso en un análisis bioinformático. Un gran desarrollo por ese lado y también muchísimas colaboraciones. Esta es, por ejemplo, una plataforma, el Micronoma, que se dedica a entender en pacientes con cáncer cuál es el perfil bacteriano que está presente, cómo se asocia eso con desarrollo de respuesta. Y el objetivo es que a futuro, que un paciente llegue con un diagnóstico de cáncer, poder tomar una muestra de materia fecal o tener la información. Ellos también utilizan, por ejemplo, sangre para definir perfiles microbianos. Entender cómo se puede definir un mejor esquema de tratamiento, teniendo en cuenta qué bacterias están presentes y conociendo o teniendo un buen conocimiento de qué tipo de bacterias tienen un detector, un perfil negativo y cómo el consorcio en general puede tener un papel en el tipo de respuesta y también como vimos en el tipo de efecto adverso. Esa es el final de la charla. Como conclusiones vimos cómo la microbiota juega un papel en cómo se desarrolla el cáncer, en el tratamiento, en la toxicidad, en cómo logra modular la respuesta a inmunoterapia, a cómo logra tener un papel en reducir la toxicidad o según como lo vimos, algunas especies tienen un papel negativo en producir toxicidad. No vimos, pero hay mucho trabajo en cómo la escogencia de factores dietarios puede tener un impacto en la microbiota y finalmente en la respuesta a cáncer. Y finalmente la gran pregunta y el gran interés en cómo integrar este conocimiento de la microbiota, el análisis y la evaluación en el cuidado clínico para dar un poco más para dar mayor precisión al tipo de opciones que se le brindan a un paciente con cáncer. Y que me pasé un poquito, disculpas. Gracias, gracias nuevamente por quedarse hasta tan tarde. Doctora Diana, muchas gracias por tan excelente e interesante conferencia que muestra a nuestros estudiantes egresados
los campos de aplicación de la profesión en la que estamos. Doy paso a preguntas de los asistentes. Antes, recomendarles diligenciar la asistencia. La asistencia para nosotros es importante para nuestros procesos de acreditación y dejar evidencia de nuestra vinculación con el entorno. Agradecemos mucho que diligencien la asistencia. Tenemos 18 personas que la han diligenciado, de un total de 50 personas que se han conectado. Le doy entonces la palabra a las personas. Tenemos una pregunta del profesor Andrei Payán. Adelante, profesor. ¿Me escucha? Sí, así. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Tengo problemas aquí con mi computadora, estoy desde mi celular. Excelente la charla, Diana. Gracias por compartirnos esto. Me pareció interesantísimo desde que me lo mencionaste y por eso lo quería compartir, no solamente con nuestros estudiantes y egresados, sino que también me tomé la libertad de invitar a algunas otras personas de otras áreas de la universidad que he visto que están aquí presentes. Bueno, yo pues básicamente soy un fanático de esta nueva desarrollo de la ciencia en estas áreas. Trabajé en mi tesis algo de microbioma precisamente porque trabajé bacteriófagos en materia fecal y como trazadores de contaminación ambiental, pero esto me llevó a leer mucho sobre microbiota vaginal no solamente de humanos, sino de animales, y entendí muchos de los conceptos que modulan este tipo de comportamientos de asimilación de alimentos y también de asimilación de sustancias que tienen que ver. Y obviamente ahora que lo planteas de esta forma tan revolucionaria, pues es un avance bastante interesante. Precisamente en esta tarde estuve hablando con mis estudiantes de práctica clínica de último año sobre esto, sobre el trasplante de materia fecal y sus alcances. Mi pregunta es, como obviamente lo esperarías, es respecto a los bacteriófagos y el papel que juegan en estas equilibrio de la flora microbiana gastrointestinal. ¿Se han hecho algunos análisis? Me imagino que sí. Y de pronto si sabes en qué va el asunto o qué se ha descubierto como interesante, porque es decir, el microbioma incluye todo, parásitos, bacterias y virus que hacen parte pues de toda esta masa de microbiana que tenemos, y me parece pues, no sé si de pronto nos puedas contar algo al respecto. Lo pregunto desde mi ignorancia. Gracias. Sí. No, gracias, profe. Y sí, bueno, primero una intro cortica, y es que yo creo que no nos imaginábamos el alcance que iba a tener el estudio de la microbiota en cáncer, ¿no? Ha sido bien interesante ver toda la información que se ha generado, sobre todo empezando con la idea de que los tumores eran estériles y de que no iba a haber presencia bacteriana, y ahora todo el desarrollo. Entonces, un gran campo de aplicación. No solamente en cáncer, sino en cualquier otro tipo de enfermedad. Y regreso a tu pregunta, no, dentro de los estudios que en este momento están cursando hay un ensayo clínico con bacteriófagos, pero no hay mucha información y lo traté de buscar. Hay otro también de caracterización del viroma, pero creo que de presencia viral es de lo que menos logré encontrar. Bacteriano es en general lo que más. Y ahora a este punto, el interés en caracterizar las poblaciones de hongos es ahora la tendencia en los últimos meses, porque la mayoría de desarrollo estaba alrededor de bacterias, de especies bacterianas. Muchas gracias, Diana. Sí, pero no he oído nada sobre bacteriófagos. Hay otra pregunta o intervención de la profesora Carolina Quiroz, nuestra directora de escuela. Adelante, profesora Carolina. Gracias, hola a todos. Me disculpo porque no pude estar al inicio y dar como la bienvenida. Agradezco al profesor Víctor Hugo que acompañó el inicio de la presentación. Excelente, Diana, muchísimas gracias. Muy orgullosa. Nosotros alcanzamos a compartir últimos semestres de carrera. De parte de la unidad académica, muchísimas gracias por estar en este espacio, que es un espacio, como bien lo explicó el profesor Víctor Hugo al inicio,
donde quiere visibilizar pues más todo lo que tiene que ver con la unidad académica y el programa académico. Quisiera de una vez aprovechar, aquí tenemos una pregunta de Cristian Leiva. Doctora Diana, ¿cómo ves el desarrollo de estas opciones terapéuticas en nuestras regiones latinas? Mira que ahorita que estuve en el Congreso del cancerológico, más que el cancerológico, el Congreso de la Asociación de Cáncer, ASOPROClinic se llama. Termo estaba presente. Ellos tienen manera de secuenciar en Colombia los microbiomas. Entonces, por ese lado, la disponibilidad de tecnología está presente. Yo no vi ningún estudio haciendo caracterización del microbioma. Aquí la mayor presencia está en MD Anderson, Stanford, en Pittsburgh, pero yo no, dentro de las personas con las que hablé, tenían interés en empezar como a las caracterizaciones, pero no había ningún estudio en curso, por lo menos con las personas que logré hablar, pero sí nuevamente la disponibilidad tecnológica de hacerlo, de hacer este tipo de secuenciación. Muchísimas gracias. Por acá tengo un mensaje. Diana, excelente asunto. Gracias por compartir nuestros conocimientos y traer este tema tan actual. Elizabeth desde Brasil. Excelente conferencia. Me uno a la pregunta de Cristian. Nos dice Patricia. Y pues no sé si alguien más quiere preguntar algo a la profesora. Vea, la doctora Diana. Acá. Levantó la mano Cabeto. Tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hola, profe Carolina. Buenas ¿Cómo está? tardes. Carlos y acá es el que está ¡Ay, comunicándose. qué peligro! Diana, me pareció un tema muy iluminador realmente, un tema muy interesante. Te felicito y felicito ese papel tan importante que estás desarrollando, pues demostrando cómo nuestra profesión hace parte de aquellos conocimientos de vanguardia en las ciencias de la salud, muy chévere la verdad. Y pues me uno a las felicitaciones de los demás colegas en cuanto a que también me siento muy orgulloso de ti y cuán lejos has llegado. ¿Sí? Ay, muchas gracias, Carlos. Me alegra mucho ver. Cariño es mutuo. Gracias. Sabes que sí, es muy motivante porque es el papel tan fundamental que tienen los microbiólogos, bueno, los bacteriólogos en este tipo de análisis. O sea, nadie mejor que nosotros para entender la complejidad de los infiltrados y con el entendimiento de la respuesta inmune para tener una mejor visual de lo complejo que esto puede ser y de entender los detalles en cuanto a comparar diferentes grupos clínicos. Entonces sí fue muy motivante, es muy motivante ver todo el desarrollo que hay y la gran oportunidad de trabajo y de exploración científica que puede haber para nosotros en esa área, que probablemente antes no lo pensábamos, ¿no? Excepto por poco de la exploración de la respuesta inmune, pero ahora hay un gran interés, y como lo ves, no solo en materia fecal, pero en los tumores, algo que no pensábamos antes, que hubiese esa gran cantidad de bacterias en los tumores en ciertas localizaciones y que eso pueda tener todo un efecto en cómo se responde al tumor y cómo ese factor puede definitivamente ser lo que defina presencia o ausencia de respuesta o no a tratamiento. Entonces es bien interesante, bien emocionante para los bacteriólogos de seguro. Gracias, Carlos, por tus comentarios y gracias a todos. Para mí es un gusto estar aquí. Y tienes razón. Bueno, pero no he todavía realizado. No me pregunte. Bueno, mira, mi pregunta es la siguiente. No sé si en ese momento me perdí, no escuché, Señor. pero me llamó bastante la atención cuando tú hablaste de cáncer de colon y como tú hablabas que había una distribución de especies del género Fusobacterium que constituían, pues, ellas constituyen un factor agravante en las condiciones de pacientes de cáncer, ¿cierto? Entonces, correcto. Podríamos decir que ellas son un factor de riesgo, sumado ya a una situación, alguna neoplasia ya preexistente, ¿cierto? Correcto. O que ellas suscitan ese desarrollo de la neoplasia. Bueno, entonces,
podríamos decir que esa exacerbación del crecimiento de Fusobacterium debe estar ligado a algún factor de riesgo, en cuanto puede ser nutricional o no sé de qué tipo. Entonces yo quería saber si de pronto existe un factor de riesgo que estimule ese sobrecrecimiento de Fusobacterium en el colon. Esa era como mi pregunta. Sabes que no he visto nada. La mayoría de estudios de Fusobacterium son cómo Fusobacterium podría promover desarrollo de cáncer o afectar la respuesta a tratamiento, pero no el pre, por qué está Fusobacterium ahí y qué está como qué factores de predisposición puedan favorecer su presencia en altas cantidades. No hay nada, de lo que yo revisé no hay nada que pudiese dar una luz de por qué se encuentra y por qué Fusobacterium o cómo modular su presencia. Han habido estudios modulando su presencia, pero después de su hallazgo, y es a través de uso de antibióticos. Por ejemplo, los primeros estudios fueron gruesos en administrar antibióticos a ratones para reducir la cantidad de Fusobacterium, pero pues sabemos que eso tiene un impacto en otras poblaciones bacterianas. Pero bien interesante cómo Fusobacterium, además, no lo pude mostrar porque no teníamos mucho tiempo, pero Fusobacterium tiene un efecto a múltiples niveles, como lo vimos en tratamiento por lograr aumentar la sobrevida a las células tumorales y con eso llevar a una falla a tratamiento, cómo puede modular la respuesta inmune, cómo puede inducir un ambiente proinflamatorio, cómo ciertas poblaciones celulares tienen peor respuesta cuando Fusobacterium está presente. Entonces, como dice Cristian en el chat, mira, mostra, espera, que Cristian Rojas acaba de mandar un link de, ¿están viendo mi computador? No lo están viendo. Ay, gracias, Cris. Mira, el link muestra que patrones dietarios podrían entonces sí estar asociados con la presencia de Fusobacterium nucleatum. Gracias, Cris. Espérate, gracias. Y son dietas ricas en granos, pero este es un estudio al contrario, ¿cierto, Cristian? Bueno, sí, Cristian, puedes, por favor, unmute para contarnos si sabes los detalles, porque es la primera vez que lo veo. Las dietas ricas tienen una relación con ese sobrecrecimiento que Carlos estaba preguntando, y creo que esa es parte de la razón por la cual algunos, por lo menos en Anderson, donde yo trabajo, algunos de los oncólogos están tratando de mirar cuál es el efecto de enriquecer la dieta con fibra a lo largo del tratamiento de cáncer. Pero bueno, hay mucha especulación aún. Sí. Sí. Vale, perfecto, esa parte me pareció interesante, voy a ponerme a revisar porque también habla de la fibra y el consumo de carnes rojas, ¿no? Que tanto está relacionado hoy en día con el desarrollo de cáncer. Muchísimas gracias, Diana. Con muchísimo gusto, Carlos, qué gusto escucharte. Gracias nuevamente, el profesor Andrei Payán ha levantado la mano. Estamos a 14 minutos de que se cierre la sala. Listo. Sí, qué pena con todo el mundo, pero pues obviamente es uno de mis múltiples intereses en esto. Precisamente lo que dijo Cristian era respecto a lo que iba a comentar. Como les dije, yo tuve la oportunidad de pues, hacer una revisión no a este nivel en cuanto a microbioma en cerdos. En cerdos, los veterinarios han estudiado mucho el tipo de dietas que se le da a los cerdos precisamente para lograr un mejor engorde en ellos, ¿ya? Y se ha visto que no, todos los granos que contienen fibra no aportan igual en los cerdos. Y básicamente los cerdos que son más alimentados a base de cebada o los que son alimentados más a base de avena o los que son alimentados más a base de maíz, tienen diferentes poblaciones bacterianas, como es de esperar. En esa diapositiva que tú pasaste, Diana, decía, somos lo que comemos, que es una frase que básicamente lo utilizan nuestras abuelas y nuestras madres, uno es lo que come, básicamente digamos que respalda ese pensamiento. Obviamente se tiene que profundizar en eso porque como tú dices, no hay pues nada así como muy exacto que me diga si usted come esto se le va a aumentar la población de esto y probablemente va a tener un efecto protector,
pero sí me resulta muy interesante ligando pues toda esta serie de informaciones que tengo en mi cabecita y que ahora tú has resumido tan magníficamente y has presentado los avances, que definitivamente el tipo de alimentación tendrá que ver con las poblaciones bacterianas que nosotros alberguemos y por ende también tendrá un impacto sobre el desarrollo de enfermedades. Hay un microbioma ya que está asociado casi que a cada enfermedad, ¿no? Hay a la esquizofrenia, hay un microbioma asociado al Alzheimer, hay otro microbioma asociado, sí, a la falla renal, hay otro microbioma asociado. Es muy interesante esto y obviamente lo que planteaste aquí como futuros desarrollos es cómo modular ese microbioma para que sea pues para que un efecto protector, que es lo que finalmente todo el mundo estaría persiguiendo, ¿no? Un efecto protector a través de la modulación del microbioma. Y si eso se puede hacer a través de dieta como uno de los componentes, sería maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Si no hay más preguntas, le doy la palabra a la profesora Carolina para que vamos haciendo el cierre. Sí, hay una para terminar de Harold. En relación a las vesículas extracelulares, ¿sabes si un mecanismo de acción de la microbiota o de un mecanismo de acción de la microbiota que influencie el fenotipo de las células tumorales puede estar mediado por liberación de las vesículas extracelulares, por la microbiota o por estimular la producción de las mismas en la célula tumoral? Justo en la búsqueda de cuáles estudios tiene el NIH corriendo en este momento, pero no hay información de los resultados, pero sí el tipo de estudio. Hay uno en exosomas, exosomas tumorales y exosomas producidos por las células de la respuesta inmune para entender según la microbiota cómo cambia ese tipo de producción de vesículas extracelulares y el contenido de esas vesículas y el poder inmunomodulador que puedan tener. No, no había, yo lo vi, pero no había información de cuál es exactamente los resultados, pero claramente, bueno, para células tumorales hay un gran interés en el tipo de vesículas que secretan y cómo eso puede modular otras poblaciones y finalmente la respuesta a tratamiento o a cáncer. Pero sí, otro componente adicional de las células que están presentes, de los mediadores solubles, que es algo de lo que no hablamos, y es todos esos factores, digamos, celulares, de presencia de una célula en cierto tejido, de la presencia bacteriana de una célula del estroma o la célula de respuesta inmune o la célula tumoral, del reclutamiento de esas células, pero además de eso, la funcionalidad de ellas, qué mediadores producen y en este caso la producción de exosomas o de vesículas pequeñas, independiente del tamaño, que puedan tener un efecto distal en otras poblaciones, es parte del interés en cáncer y sé que lo es por este estudio que te digo que está listado como uno de los estudios en microbiota para entender el papel, pero en este caso de las microvesículas. Gracias, Ana. Ya la última intervención, tengo la manito levantada de Eliana, porque ya nos quedan 9 minutos en la Ay, sala. sí, qué pena. No, es que el tema da para mucho. Gracias. Ay, sí, qué emoción. Alcancé. Ay, Qué de buena, Dianita, mi ¿qué amor, tal? ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, mi amor? Qué Me gusto alegra mucho saludarte. verte. Gracias enormes por esa charla tan maravillosa que nos has dado. Gracias, siempre es maravilloso escucharte. Qué bonito aprender y seguir aprendiendo de nosotros, de ustedes, de los profes y de los amigos. Qué bonito eso. Qué felicidad verte. Gracias. Gracias a mis compañeritos por asistir. Dianita, yo tengo una pregunta. Señora. Con este impacto que, bueno, con estos descubrimientos que ya hay sobre la mesa, sobre todo en la parte, por ejemplo, de lo que es un rechazo a la quimioterapia por esta facilidad con la que pueden algunas bacterias, digamos, degradar los medicamentos de la quimioterapia, ¿cierto? Y generar entonces en el paciente como el rechazo al quimio. Y también con el impacto que hay en la inmunoterapia, específicamente contra esto de lo que tiene que ver de CTLA4 y PDL1.
En este caso ya existen, Dianita, protocolos para los pacientes que entren a quimio o que entren a inmunoterapia con este conocimiento que ya se tiene sobre la mesa, protocolos previos que podría unirme como a la pregunta de Carlos y a lo que estaban describiendo ahorita con lo de la dieta, pero, o también antimicrobianos, no sé, protocolos que vayan hacia los pacientes que van a quimio o que van a inmunoterapia. Uy, yo creo que a este punto está la investigación en los pasos iniciales, ¿no? Como de entender cuáles bacterias están presentes, cuáles están asociadas con respuesta, con no respuesta. Yo creo que ese es el nivel en el que está el objetivo, sí, yo creo que es llegar a cómo incorporar esto en las conductas de tratamiento. Por ejemplo, los 2 ensayos que mostré que ya han sido publicados fueron de primera y segunda, es decir, no mucha cantidad de pacientes. De aquí a que eso llegue pues a que sea aprobado en un mayor número de pacientes, va a haber, yo creo que un paso del tiempo, pero yo creo que a este punto no. Yo creo que si Cristian todavía está conectado, él sí nos puede contar si hay a este momento alguna estrategia que ya ha sido implementada, por ejemplo en MD Anderson, que es donde muchos de estos estudios fueron realizados, incluyendo el de melanoma y efectos adversos donde el trasplante mejoró la respuesta. Sobre todo es que el reto aquí es lo que tú decías de que hay poblaciones que se sabe que son favorables para y otras en cambio que son poblaciones que empeoran o que rechazan o que empeoran la respuesta a las terapias. Entonces creo que el reto es precisamente lograr encontrar cómo ir hacia unas, por supuesto, sin afectar otras, porque el uso de antimicrobianos pues, puede afectar otras poblaciones. Exacto. Entonces, esto es lo importante allí, pero sí sería súper interesante y si Cristian está aquí, claro, saber si ya por esto se estableció algún protocolo previo de los pacientes que ingresan aquí. Yo no he visto nada, pero Cris, Vale. Yo estoy. Gracias, sí, señor. Gracias, bueno, a ti, qué alegría verte. Lo mismo, mi vida. No, obviamente no puedo revelar detalles, primero porque pues, no se me permite y segundo porque desconozco estos detalles a profundidad, pero sí sé con los colegas en oncología con los que colaboro en algunos de los comités de inmunotoxicidad y otros, que sí existen en el momento experimentos clínicos en los que están evaluando, por ejemplo, el efecto de dietas altas en fibra concomitante con la inmunoterapia para melanoma, por ejemplo. Con respecto a modulación con antimicrobianos, no estoy enterado de ninguna de ellas. Y obviamente los estudios que hizo Mimi Wang, que creo que es el autor del paper que tú enseñaste acerca del trasplante fecal. Sí, creo que ellos también han estado evaluando la creación de protocolos cambiando la microbiota de ciertos pacientes para ver el efecto que este cambio tenga sobre la respuesta inmune durante inmunoterapia. Pero como dices tú, creo que son estudios que están en las fases iniciales. No creo que haya datos sólidos como que hayan mostrado. Creo que es algo que vamos a poder ver en los próximos años en las conferencias de oncología o de investigación clínica, pero sé que están empezando. Sí. Gracias. No, Bueno, muchas gracias. Gracias. Dale, Carolina, por favor, haz el cierre. Bueno, a todos los asistentes, muchísimas gracias. Realmente un tema apasionante. Aquí no hubiéramos podido quedar un tiempito más. Diana, como te digo, feliz, muy orgullosa. Y pues muchísimas gracias por responder a este llamado por parte de la unidad académica, al profesor Andrei Payán, que fue quien nos contactó pues para que tú estuvieras el día de hoy. Vendrán otras oportunidades, claro que sí. Y al profesor Víctor Hugo, de nuevo, gracias. Él es el gestor de este espacio de escuela abierta desde la unidad académica y hoy también me apoyó en el inicio de la sesión. Un abrazo para todos y esperamos contar con ustedes en próximos webinars o actividades presenciales. Gracias. Sí, muchas gracias, Caro, por organizar. Vos organizaste todo. Al profe Andrei por la invitación, profe
Víctor Hugo. Me alegra verlo y gracias por su ayuda. Este espacio es súper chévere. Me encantaría seguir participando pues como audiencia o si les interesa alguno del otro tema también, pero chévere poder discutir y mantenernos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Que tengan una feliz noche todos. Feliz Feliz noche noche. para todos. Gracias. Gracias.